Jóvenes supuestamente cristianos que se unen en yugo desigual con los incrédulos. Los hay por montones. Padres de familia supuestamente cristianos que no quieren educar a sus hijos con los principios bíblicos. Empresarios supuestamente cristianos que no se rigen por los principios de Dios para administrar sus negocios, que no pagan impuestos y que son injustos con sus empleados, que no dan el reparto de utilidades que debieran, no dan prima vacacional, no afilian al empleado, al trabajador en el seguro, en fin, una serie de anomalías, y se dicen ser cristianos. Pastores supuestamente cristianos que aprueban la inmoralidad sexual y financiera, porque también hay inmoralidad financiera, ¿no sabías? Familias supuestamente cristianas en las que el esposo maltrata a su esposa y a sus hijos, y la esposa y los hijos no respetan a la cabeza del hogar. Escuelas supuestamente cristianas que enseñan a sus alumnos principios en contra de Dios. Hombres y mujeres supuestamente cristianos que tienen aversión contra la iglesia de Cristo. En fin, personas supuestamente cristianas que no tienen entendimiento de las cosas de Dios, que no tienen discernimiento de las cosas de Dios. Recientemente el Señor nos ha estado hablando mucho sobre 1 Corintios capítulo 2 versículo 14. Dice que el hombre natural, es decir, el hombre que no ha vuelto a nacer, que no ha experimentado la regeneración del Espíritu Santo, no percibe, y subraya esa parte en tu Biblia, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu de Dios porque se requiere de discernimiento espiritual. Las cosas de Dios solo se pueden entender y discernir espiritualmente. Si las cosas de Dios nos parecen una exageración, fanatismo, algo no está bien en nosotros. Si los principios bíblicos nos parecen una locura, cosas descabelladas, es porque no entendemos, no las entendemos espiritualmente. Como dije al principio, ¿cuántos jóvenes se dicen ser cristianos pero no entienden y se unen en yugo desigual con los no cristianos? ¿Cuántos empresarios se conducen de manera mundana? ¿Cuántos pastores ahorita lo vemos en un montón de iglesias, no en todas, pero en muchas, que están dando lugar y están aceptando aberraciones? Aberraciones. Amados, estamos atravesando por una época de una falta de discernimiento al interior de las iglesias y en la vida de los creyentes sin precedentes. Sin precedentes. En la que muchos dicen ser cristianos. Muchas personas dicen ser cristianas, pero no lo son. Muchas congregaciones y agrupaciones dicen ser iglesias cristianas, pero no lo son. Dicen que son, pero no son en realidad. Y esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Busca conmigo Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Esto está 3 veces ahí en el Apocalipsis, esto que te estoy diciendo. Subraya la frase, por favor. Dicen ser.
y no lo son. Y te recuerdo que esta porción de la Escritura son palabras directas del Señor Jesucristo. Directas. Apocalipsis 2:2, ¿ya lo hallaste? Si no, aquí está en pantalla. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Esto estaba ocurriendo allá en la primera iglesia, en la primera etapa del cristianismo. ¿Y los has hallado? ¿Cómo dice? Mentirosos. Aquel que dice que es, pero no es un mentiroso. Está mintiendo, no es, pero dice que es. Versículo 9. Ahí abajo, en capítulo 2, versículo 9, dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Uf, qué fuerte, qué fuerte. Se dicen ser iglesia cristiana, son una sinagoga satánica. Ándale. Capítulo 3, versículo 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Esta es una cosa, es un principio, una realidad que ocurría desde el primer siglo. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Hay una enorme diferencia entre los que son y los que no son. No importa lo que digan. Se dicen ser, pero no son. ¿Tú qué opinas? ¿Verdad que no se trata de decir? Se trata de ser. ¿Está escrito esto hace cuánto? Esto lo íbamos a ver al final de los tiempos y ya lo estamos viendo. En 2 Timoteo capítulo 3, verso 1. Tú me dices, también debes saber esto, que en los postreros días, o sea, ¿cuándo? Ahora. Vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, etcétera, etcétera. Versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Hombres que dicen que son, pero que no son. Tiempos peligrosos por el tipo de hombre que se iba a meter a la iglesia. Judas capítulo 1, versículo 4. Judas capítulo 1, versículo 4. Búscalo, búscalo. Si no, aquí lo tiene Dani en la pantalla. ¿Qué dice? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿Cómo entraron? ¿Qué es eso? ¿Qué es entrar encubiertamente? Sin que se den cuenta. Sin que se den cuenta. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor Jesucristo y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Estas personas que convierten en libertinaje la gracia de Dios son estos mismos. ¿Cuál es el fondo espiritual de esto? Eso está en 2 Corintios capítulo 11, versículo 13. ¿Sí estás yendo conmigo? ¿Sí vienes conmigo? 2 Corintios 11, 13. Porque estos son falsos apóstoles. ¿Qué son? Falsos apóstoles. Ay, dilo, se siente rico. Son falsos apóstoles. Obreros fraudulentos que se disfrazan como ministros de Cristo, como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Es un experto en disfraces, diría la canción aquella, ¿no? Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras.
Son peligrosos, hermanos. Tenemos que estar bien picudos, muy atentos, porque hay falsos cristianos, falsos hermanos, personas que dicen que son hermanos, que no son hermanos. Serán hermanos de Drácula, porque de nosotros no. Son tiempos peligrosos. Muchos supuestos cristianos se han vuelto atrás, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas demoníacas. Léelo conmigo en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Esto es algo que iba a pasar en nuestros días. Tú me dices, 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, o sea, hoy, en nuestra época, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El demonio tiene sus doctrinas, tiene sus enseñanzas. Y el Dios del que están predicando muchas iglesias hoy en día no es el Dios de las Escrituras. Es otro Dios. Un Dios inclusivo que no hace diferencia entre lo santo y lo inmundo. Un Dios inmoral. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios en el que creemos. Hebreos capítulo 13, por favor. Hebreos 13, 8 y 9 dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Hay doctrinas extrañas, diversas. ¿Sí sabes? Diverso, ¿no? Diversidad. Ahí hay un abanico de doctrinas extrañas. Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. ¿Y por qué dice eso el versículo 9? Por lo que dice el 8. ¿Qué dice el 8? ¿Qué dice el 8, hermanos? Léelo fuerte. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El Cristo que vino a este planeta es el Cristo que estamos adorando hoy y es el Cristo que va a venir después. Es el mismo y no va a cambiar. Y no va a cambiar. Jesucristo no se va a adaptar al mundo. Jesucristo no se va a adaptar a la moral del mundo. Eso es una mentira, hermanos. Lo santo es santo y lo inmundo es inmundo. No hay de otra. Y la pureza sexual existe, y el pecado sexual existe, y la inmoralidad financiera existe, y la santidad financiera existe. Lo santo existe, y lo perverso también. ¿Sí estás? Concluyo con esto. Debemos mantenernos lejos de 3 tipos de personas. Los que quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Qué quieren hacer? Pervertir el evangelio de Cristo. Segundo lugar, de los que tuercen las escrituras. Bueno, nos queremos cuidar de los que pervierten el evangelio, de los que tuercen las escrituras, y en tercer y último lugar, de los que enseñan otra cosa y que no se conforman a la Biblia. ¿Discernimos? ¿Discernimos? ¿O ni nos damos cuenta y abrazamos lo que nos digan? Tengamos cuidado. Amén. Gracias a ustedes que nos siguen de aquel lado de la pantalla. Que el Señor les bendiga. Un abrazo grande. Nos vemos la próxima.